Questi 2 giorni passati sono state 2 commemorazioni. Estos 2 días pasados hemos tenido Settantesimo 2 conmemoraciones. la dichiarazione Una, di los Robert 70 Schuman años de la che dà declaración l'inizio all'Unione Europea, que dio inicio a la Unión Europea anche la commemorazione del fine della guerra. y la conmemoración del final de la Preghiamo il guerra. Signore per l'Europa oggi, Pidamos al Señor che cresca por unita Europa hoy, para que crezca in questa unida unità di fratellanza en esta unidad de che fa fraternidad crescere que hace tutti i crecer popoli a todos los pueblos nell'unità en la e unidad nella diversità. y en la diversidad. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi. Canten al Señor un canto nuevo Tutti i porque ha hecho popoli ha maravillas. rivelato la Reveló su salvezza. victoria a Alleluia. los ojos de las naciones. Aleluya. Questo passo del Vangelo, Este pasaje del Evangelio, il discorso di congedo di Gesù, discurso de saludo, de despedida de dice che Jesús, va dal Padre dice que Jesús va al Padre e dice che sarà col Padre y dice que estará con el Padre. e chi crede in Lui Y el que cree en Él anche compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi, también realizará las obras que Él cumple y perché io vado realizará al obras Padre. más grandes porque Él va al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, Y cualquier cosa perché que il pidan Padre sia al Padre en nombre glorificato mío nel lo Figlio. haré, para que así el Padre Se mi sea chiederete glorificado por qualche el cosa Hijo. nel mio nome, io la farò. Si piden alguna cosa en mi nombre, yo lo haré. Possiamo dire che questo passo del Vangelo di Giovanni Podemos decir que este è pasaje del Evangelio de la Juan dichiarazione es dell'accesso al la Padre. declaración del ascenso al Padre. Il Padre è sempre stato presente nella vita di Gesù e Gesù ne parlò. El Padre siempre ha estado presente en la vida de Jesús y Jesús siempre habló de esto. Andava a orare il Padre Cuando Jesús iba a orar al Padre, e tante volte parlava del Padre come chi ha cura di noi, y muchas veces hablaba del Padre como de aquel que tiene come cuidado de cura degli nosotros. uccelli, degli gigli del campo. Cuando hablaba de las aves del cielo, de los lirios E del quando i campo, discepoli y también cuando los discípulos gli chiedevano di imparare a orare, cuando los Gesù discípulos le pidieron que les enseñe a orare al rezar, Padre, Padre nostro, y Jesús les dijo, sempre Él es el Padre, Padre nuestro. va al Padre, ma in Siempre se questo dirige passo al molto Padre, forte, pero e en anche este pasaje es muy fuerte, come se aprisse le porte incluso como si abriera las della puertas de la onnipotenza della preghiera. omnipotencia de la oración, Perché io sono col Padre, voi chiedete che io farò tutto, porque yo estoy con el perché il Padre, Padre ustedes lo farà pidan, con me. porque se hará todo, porque el Questa Padre está fiducia al conmigo, Padre, esta fiducia nel confianza en el Padre, Padre, esta che è confianza en el capace di Padre fare que es tutto. capaz de hacer todo, Questo coraggio di pregare. este Perché coraje per de pregare orar, ci vuole porque coraggio, para orar se necesita ci coraje, vuole lo valentía, stesso coraggio, la stessa se franchezza necesita che per el fare mismo coraje, la evangelisti. misma Pensiamo claridad para predicar. al nostro padre Abramo, Pensemos en nuestro padre quando lui, Abraham, cuando él, credo che si dice mercanteggiava con Dio, no? cuando él Per salvare negociaba Sodoma, e se con fossero Dios para di salvar me, a los habitantes de Sodoma, y si hay menos, almeno y si hay menos, sapeva pero al menos sabía negoziare, negociar, ma sempre con questo coraggio, no? pero siempre con Scusi con signore, esta ma valentía. Disculpa, Señor, fammi uno sconto, un po' di meno. hágame un Sempre descuento, il un poco coraggio menos, un poco della menos. lotta nella Siempre preghiera, la perché valentía de la pregare è lucha en la lottare oración, con Dio. porque orar es O luchar Mosè, con Dios. le 2 volte Y luego che il Moisés, Signore las 2 veces aveva que el voluto Señor distruggere il popolo e quiso Faraò non destruir al l'ha pueblo perdonato. y por la Mosè ha intercesión de detto no, Moisés, e ha que detto no dijo al no, Padre. le dijo no al Padre.
con coraje. Ma se tu vai a pregare così, Pero si tú vas a orar así, questo è una mancanza di rispetto. esto es una Pregare e falta de andare con Gesù respeto. al Padre, che Hay ti que darà orar y tutto. ir con Jesús hacia el Padre, diciendo todo. Coraggio nella preghiera, franchezza Coraje nella preghiera. en la oración, La stessa claridad che ci en la vuole per la oración, predica. la misma que se necesita para la E predicación. abbiamo sentito nella prima lettura Y hemos escuchado en la primera il lectura conflitto ese conflicto nei primi tempi della Chiesa, en los primeros momentos de la iglesia, che i cristiani di origine porque los cristianos de murmuravano, origen griego anche da murmuraban. quel tempo si faceva questo, Miren, desde ese tiempo ya se hacía che è esto. un'abitudine della Chiesa. Se ve que es una Mormoravano costumbre en la iglesia. le loro vedove, Murmuraban porque i sus loro viudas orfani y sus huérfanos non erano ben custoditi no perché estaban bien avevano atendidos. tempo di tanta cosa. Y en ese tiempo los apóstoles estaban Pietro, ocupadas en muchas illuminato dallo cosas. Spirito Santo, Y Pedro, iluminado por el Espíritu Santo, inventò, diciamo così, i diaconi. inventó, podemos Facciamo decir, una cosa, los diáconos. cerchiamo 7 persone che siano bravi e che Hagamos questi una cosa, uomini busquemos 7 personas que sean buenas y estos hombres del servizio, cuidarán il diacono è il custode este del servicio. servizio nella Chiesa. Y por esto el diácono es el custodio del servicio en la iglesia. Questa gente che ha ragione Y así esta gente que tiene razón de lamentarse, de quejarse, custodita bene nei estará suoi bien bisogni. cuidada en sus E noi, necesidades. Y dice nosotros, Pietro, l'abbiamo dice sentito, Pedro, lo hemos e escuchado, noi y nosotros ci dedicheremo nos alla dedicaremos preghiera a la oración e all'annunzio della y al parola. anuncio de la palabra. Questo è il compito del vescovo, Este es la tarea del obispo, orar e predicare. y predicar. Con questa forza che abbiamo sentito nel Vangelo, Con esta fuerza que hemos escuchado en el Evangelio, el obispo es el primero que va al Padre, con esa confianza que le ha dado Jesús, con el coraje, con la parresía, a luchar por su pueblo. il primo compito di un vescovo è pregare. Esta es la primera tarea del obispo, Lo orar. disse Pietro. Lo dice E a Pedro. noi la preghiera e l'annuncio della Y parola. a nosotros la oración y el anuncio de la palabra. Ho conosciuto un sacerdote, santo parroco buono. Yo he conocido a un sacerdote, un párroco santo, bueno, cuando fue donde a un obispo lo saludaba, muy amable, y siempre le preguntaba, Quante ore al giorno lei prega? Excelencia, ¿cuántas horas al día usted reza? Perché il primo compito è pregare. Porque la primera tarea es orar, Perché è la preghiera del capo della comunità per la comunità. porque es la oración del jefe de la comunidad por la comunidad, es la oración de intercesión al Padre por el pueblo. Preghiera del vescovo. La oración del obispo Primo compito, es la pregare. primera tarea, orar. E il popolo vedendo al vescovo pregare, Y el pueblo viendo pregare. al obispo orar, aprende a orar. Lo Spirito Santo ci insegna che è Dio che fa la cosa. El Espíritu Santo nos enseña que es Dios quien hace las cosas. Nosotros los pedimos, pero Él es el quien lo hace. La oración es la que lleva adelante a la iglesia. Y para esto es necesario que los jefes de la iglesia, es decir, los obispos, tienen que ir adelante con la oración. La parola di Pietro è profetica. Esa palabra de Pedro es profética. Que los diáconos se dediquen a todo esto. Así la gente estará Ben custodita e ha estará bien atendida risolto y habremos resuelto i suoi bisogni. el problema y sus necesidades. Pero nosotros, La obispos, preghiera e l'annuncio della parola. la oración y el anuncio de la palabra. È triste vedere bravi vescovi Es triste ver buenos obispos pero indaprati ocupados, in tante cose, ocupados en tantas cosas que, economia, questo che l'altro. como la economía, esto y lo otro. La preghiera è il primo posto, poi
la oración tiene el primer lugar, después las otras cosas. Ma quando le altre cose togliono spazio alla preghiera, Pero cuando las otras cosas quitan espacio a la oración, e la preghiera è algo no fatta per questo che funciona. avevamo sentito nel Vangelo Y di oggi. precisamente la Io oración vado sirve al para Padre, esto que hemos escuchado en el Evangelio. Yo voy al Padre, e qualunque cosa, cualquier cosa, e qualunque cosa chiederete y nel cualquier mio cosa que nome al pidamos Padre, en mi nombre al lo Padre, farò, lo haré perché il Padre sia glorificato. para que el Padre sea glorificado. Così va la Chiesa avanti Así la Iglesia va adelante con la attraverso oración, della preghiera, con el coraje de la perché oración, la Chiesa sa che senza questo accesso al Padre porque la Iglesia sabe non sin può sopravvivere. esta salida al Padre no puede sobrevivir.